todos necesitamos en algún momento ese abrazo de un ser querido. He escuchado a chicos que en verdaderos traumas me dijeron, yo nunca fui abrazado por mi papá. El abrazo dice mucho. No es solamente estrechar nuestros cuerpos, sino que el abrazo particularmente dice mucho. Y en este momento donde, como decía Gustavo, nos tenemos que saludar como podemos, extrañamos el abrazo. Los argentinos somos conocidos no solo por el abrazo, por el beso. Y a mis queridos amigos de Centroamérica, que cuando vinieron a la Argentina se extrañaban, y cuando yo iba ya también, porque parece que el beso no existe, pero el abrazo, el beso tiene y dice mucho. Pero hay un abrazo que todos necesitamos. Hay un abrazo que necesitamos recibir y que vos necesitás recibir en esta tarde-noche, y es el abrazo de Dios. Por razones que después te voy a explicar, el Salmo 32 es uno de los salmos, junto al 51, más impactante en la vida de un adorador como David. No solamente por la circunstancia que lo escribió, sino por lo que estaba expresando con sus palabras, que era su experiencia de vida. Pero David estaba hablando de eso, y estaba hablando del ser abrazados por Dios. Y en un determinado momento, en el Salmo 32, él dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y cuando David está diciendo le rodea la misericordia, está hablando de algo que lo abraza, que lo envuelve, que lo rodea, que lo cubre, que lo hace sentir bajo cubierta. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice que el amor inagotable de Dios rodean a los que en Él confían. Y otra traducción dice este versículo, que el que confía en el Señor lo envolverá, lo abrazará, lo cobijará la gracia bendita de Dios. Porque hay momentos en nuestras vidas que los buenos consejos ya no nos sirven de mucho. Los cursos o seminarios que tomamos para mejorar y buscar salir adelante ya no alcanzan. Las frases hechas dejan de tener sentido, y donde lo único que necesitamos es experimentar el abrazo de nuestro buen Padre y vivir su misericordia una vez más. Hay momentos que esas palabras suenan huecas. Hay momentos que los cursos no alcanzan. Hay momentos donde lo único que necesitamos es ser abrazados por la misericordia de Dios. Cuando nosotros hablamos de misericordia, dicen los diccionarios que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Mire qué interesante, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Dice también que es el atributo divino en cuya virtud perdona los pecados y la falta de sus criaturas. Y en términos bíblicos, la misericordia es el corazón de Dios inclinado a la miseria humana. ¿Cuánto necesitamos ser abrazados por la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces necesitamos que su amor nos cubra? ¿Cuántas veces necesitamos silenciar las voces que nos rodean por escuchar la voz de Dios abrazándonos, amándonos y cubriéndonos? ¿Cómo me gustaría, Gustavo, que cantes esa canción? ¿Cómo me gustaría escuchar un viejo coro que cantábamos hace unos 20 años atrás? Y en lo personal, cuando llegaba a mi iglesia, donde yo me congregaba, mi momento, mi vida era tan difícil, tan complicada,
con tantas cosas por solucionar, con tantas palabras por callar, que lo único que quería es decir: Señor, abrázame, abrázame. Y yo quiero que en esta tarde el abrazo de Dios llegue a tu casa. Quiero que escuches esta canción y que prestes atención a su palabra. Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y me levantaré con las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme. Cúbreme con tu amor, rodéame. Y saben que muchas veces nosotros decimos estas cosas y no sabemos de qué estamos hablando, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios hará en nuestra vida
una obra tan extraordinaria que nos podremos rejuvenecer como las águilas. Y hace un tiempo atrás yo desde casa les contaba que las águilas reales es una de las aves más longevas en su especie. Por decirlo así, las águilas reales viven alrededor de 70 años. Pero a los 40 años, en su adultez, tienen que tomar una decisión. O se renuevan o mueren. A los 40 años, el paso del tiempo hizo que las garras se debiliten, que las uñas se alarguen y se encorven. Y eso no le permite tomar sus presas. Las plumas por el tiempo se vuelven pesadas y sucias. Y eso le impide volar en las alturas. Pero lo que es peor es que su pico también se alarga y se dobla, apuntando a su pecho y generándole un riesgo enorme. Entonces las águilas tienen que tomar una decisión. O se dejan morir o sencillamente se renuevan. Y entonces dicen los especialistas que ellos toman el vuelo de la renovación, el vuelo del águila. Porque dice que se van a un lugar muy lejano, muy alto, un lugar inaccesible, donde van y buscan tener un nido frente a una roca. Y ahí frente a la roca, el águila sabe que no se puede renovar si no se arranca su pico. Y entonces dice que el águila empieza a golpear contra la pared hasta poder desgarrarse el pico, arrancarlo, produciéndole un dolor enorme. Un dolor que llevaría mucho tiempo poder cicatrizar. Todo este proceso va a durar alrededor de 5 meses, 150 días. El águila, después de arrancarse su pico, tiene que esperar que vuelva a crecer el nuevo. Y ya con el pico nuevo, se arranca sus propias uñas para que vuelvan a crecer las nuevas y se arrancan sus talones, porque ahí está la fuerza. Cuando logra que las uñas nuevas nazcan, entonces con su pico y las uñas nuevas pueden arrancarse las plumas viejas para que entonces puedan crecer las plumas nuevas. Y entonces así, después de un proceso de 150 días, el águila logra renovarse y vivir 30 años más. O sea que el renovarse como las águilas es un proceso. Es un proceso que puede ser doloroso. Es un proceso donde vas a pelear con vos mismo. Es un proceso donde vos mismo te vas a tener que arrancar tus viejas plumas. Vas a tener que arrancar tus viejas garras. Vas a tener que ver cómo crece lo nuevo y todo eso genera una confusión, un dolor. Pero eso hace tu renovación para que puedas emprender el vuelo final y el tiempo más productivo de las águilas. Nosotros decimos, oh Dios, renuévanos, cúbrenos con tu amor, abrázanos en tu amor. En el Salmo 3 dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levantas mi cabeza. Y automáticamente la palabra nos enseña cómo Dios a nuestro alrededor juega un papel importantísimo. Como muchas veces nosotros nos tenemos que silenciar, callar y guardarnos en Él. El Salmo número 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de sí, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y en estos momentos de tanta confusión y en estos momentos donde todo lo que nos rodea parece caerse, lo único que nunca se cayó es la mano de Dios. Y por eso hoy estamos diciéndoles que necesitamos ser rodeados por la misericordia, abrazados por Dios, refugiados por Él. Es Zacarías el que dice que Dios en determinado momento de su pueblo, cuando las cosas estaban complicadas, cuando las cosas estaban difíciles, cuando parecía que estaban expuestos a verdaderos saqueos, a verdaderas ruinas, dice que Dios a través del profeta Jeremías le da una palabra que te la da a vos en esta tarde. Yo seré para Jerusalén, para mi pueblo, muro de fuego a su alrededor, para que nada lo pueda tocar y para que nada lo pueda dañar. Y hay momentos donde nosotros nos podemos solamente cobijar en los brazos de Dios. Hay momentos donde solamente la mano de Dios puede rodearnos, abrazarnos y nosotros cobijarnos en su protección.
Por eso en esta tarde me gustaría decirle, ¿cuándo necesitamos el abrazo de Dios? ¿Cuándo necesitaste que Dios te rodee con su favor? ¿Cuánto necesitaste cobijarte bajo su mano? En primer lugar, cuando necesitamos volver al hogar o a la hora de volver. Lejos de casa y fuera de sí, un muchacho perdiendo todo lo que estaba en sus manos. Solo le quedaba un camino: volver a la casa de su padre. La casa de su padre para el muchacho, o conocido en la Biblia como el hijo pródigo, significaba mucho más que el lugar donde se horneaba pan caliente todas las mañanas. Dice que él, estando en esa situación, volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Se acordó del pan que se horneaba todas las mañanas. Pero la casa del padre no solamente era el lugar donde se le daba toda la provisión necesaria para salir adelante, sino que la casa o el hogar, la casa del padre, era el lugar donde su propósito era cumplido. Era el lugar donde él se sentía pleno, lleno y capaz. Era ese lugar donde se sentía seguro y él tenía que volver a ese hogar. Él sabía que se había ido lejos y que había perdido absolutamente todo. Le podía caber tranquilamente el reproche de su padre. Le podía quedar la amenaza de sus súbditos, porque lo había perdido todo. Sin embargo, la Biblia nos dice que él, volviendo en sí, razonando y dándose cuenta de lo que él necesitaba, él tuvo un deseo: volver a la casa del Padre. Pero no es fácil. Volver a ese lugar donde nos hemos ido. Volver a ese lugar donde hemos pensado que no estábamos correctamente, pero dándonos cuenta que cuando nos fuimos perdimos nuestro eje, perdimos nuestro propósito. Y muchas veces diferentes cosas de la vida nos van corriendo de nuestro eje. Y muchas veces se escucha en la sociedad: tenés que volver a tu eje. Y no sabemos de qué estamos hablando, pero hay cosas que nos fueron apartando, nos van apartando de Dios. Cuando vemos el dolor que nos rodea o cuando vemos la crisis que nos rodea, nos damos cuenta de una cosa: el hombre está pagando caro haberse ido de la mano de Dios. Hemos pagado con dolor y con lágrimas irnos de los principios de Dios. Y si hay algo que siempre hacemos como iglesia es decirte: volvé a los principios de Dios. Porque los principios de Dios son los que te llevan a buen puerto. Pero muchas veces hacemos cualquier cosa, muchas veces nos vamos y nos vamos lejos. Este muchacho estaba lejos de un pensamiento correcto, lejos de los principios que había recibido en la casa de su padre. Y él sabía que tenía un solo camino: volver a la casa de su padre. Lo único que él sabía es que él tenía que volver a la casa del Padre. Ahí encontraba la felicidad plena. Y quiero decirte que muchas veces no es fácil volver. Volver al hogar. Volver al refugio, al lugar donde nos sentimos cómodos. Volver a Dios. Y si hay algo que yo te quiero decir en esta noche es que no importa cuán lejos te hayas ido de Dios. No importa cuán lejos te hayas escondido de la mano de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús a que vuelvas a la casa del Padre. Porque ahí en la casa del Padre hay abundancia de pan para tu vida. Hay satisfacción, hay refugio. El hijo jamás se dio cuenta que lo esperaba el Padre con los brazos abiertos. Volver a Dios no es fácil. Y la religión muchas veces nos enseñó que cuando volvemos tenemos que volver tan arrepentidos que tendremos que pagar todo el daño que hemos hecho. Muchas veces la religión nos calcó y nos metió en la cabeza que tendremos que pagar por todos nuestros pecados. Pero la Biblia nos dice que Dios tiene un atributo que no tiene el hombre. La Biblia nos enseña que Dios es amor, no contiene amor. Nosotros, los humanos, contenemos amor y amor de Dios, pero no somos amor. De vez en cuando nos pasa que sale de adentro nuestro algo que no lo sospechábamos ni pensábamos que estábamos adentro, pero por la sencilla razón de que nosotros no somos amor, contenemos amor. Pero la Biblia nos dice que Dios es amor.
Y la Biblia nos enseña de que cuando Dios perdona nuestros pecados, va a lo profundo del mar y sepulta nuestras iniquidades y no se acuerda de ellas. Por eso que suelo siempre decir que recordar el pasado con remordimiento es un insulto al perdón de Dios. Y muchas veces somos nosotros, los expertos buceadores, que somos capaces de ir al centro del mar a poder desenterrar todos nuestros pecados y hasta recordárselos a Dios. Es por eso que muchas veces cuando vamos a la presencia de Dios y pedimos perdón nuevamente por pecados cometidos, Dios no se acuerda de ellos. La Biblia dice que Dios como tú, que se olvida del pecado, que se olvida, que no recuerda, porque Él le place, se deleita en hacer misericordia. Para volver a la casa del Padre necesitas el abrazo de Él. Y la Biblia nos dice que cuando el Hijo volvió, el Padre corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Lo abrazó y lo besó. Se echó sobre su cuello y lo rodeó. Y ese es el abrazo que en esta tarde, noche, necesito que recibas de parte de Dios. Cuando tus palabras no alcanzan, cuando volvés a Dios, cuando volvés a Él dañado, lastimado, pero recibís su abrazo, todo está bien. Y es en esta noche que necesitamos ser abrazados por Dios para volver al hogar, al centro de nuestro propósito, volver a Dios. Dice la Biblia que el Padre decidió ponerle el mejor vestido, hablando de integridad, anillo en su mano, hablando de herencia, y nuevo calzado en sus pies, diciendo: nunca más mi hijo va a volver a pisar por donde anduvo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros volvemos al hogar y somos abrazados por Dios, Él devuelve integridad sobre nuestras vidas, pone herencia en nuestras manos y nuevo calzado. Nunca más volverás a pisar el mismo barro que te hizo perder todo lo que el Padre te había dado. Abrazados por Dios. Y muchas veces nosotros necesitamos que ese abrazo se prolongue en el tiempo. Necesitamos ser abrazados por Dios cuando mejor es callar. Cuando las palabras están de más. Cuando mejor, sobre todas las cosas, en momentos de nuestras vidas donde es preferible el silencio. En los hospitales, en las clínicas de aquí de Buenos Aires o en el país y en muchos lugares, hay una imagen de una enfermera con su dedo indicando silencio y con una leyenda abajo que dice: el silencio es salud. Y yo siempre digo, de manera de chiste, que si aplicáramos la regla del 2 por 1, nuestra vida sería otra. La regla del 2 por 1 nos enseña que tenemos 2 oídos y una boca. Eso significa que tendríamos que escuchar el doble de lo que hablamos. Si no nos apresurábamos tanto a hablar, si no correríamos tanto a decir y a exponer y a argumentar y escucharíamos más, seguramente nuestras vidas serían otro. Por eso la palabra nos enseña: cuando vengas a la casa de Dios, ven, más vale a escuchar que a hablar, y que al ofrecer el sacrificio de los necios. Porque el sacrificio de los necios es que hablan pero no hacen. Y es por eso que Jesús dijo que nos teníamos que cuidar de los religiosos, porque tienen una característica: dicen pero no hacen. Y en esta semana, aquí en nuestro país, hemos visto cómo ha azorado el presidente de nuestra nación, el hombre que tendría que ser el ejemplo máximo de todas las normas que exigen a los demás, incurriendo en un grave error, sencillamente dijo: disculpa, no tendría que haber sucedido. Es que es tan poco el valor de la palabra y es tan necio el que habla pero no hace, que tarde o temprano sus actos lo terminan condenando. Porque es mejor no hablar antes que hablar y no cumplir. Sin embargo, tenemos la costumbre de hablar por hablar y de decir por decir. Y muchas veces es mejor y es el tiempo de callar y apelar a la misericordia de Dios. Es por eso que Jeremías dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Hay momentos que son tan amargos
que lo podremos explicar solamente como lo explicaba Jeremías, Ajenja y él. Lo tendré aún en memoria, dice Jeremías, pero las misericordias de Dios no se han terminado, nuevas son cada mañana. Bueno es el que espera en el Señor, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. O sea que hay momentos donde es mejor callar. Y muchas veces en la presencia de Dios, lo único que buscamos es el abrazo de Él, sin hablar tanto. He aprendido con el tiempo que los mejores momentos de adoración que podemos tener en la presencia de Dios son los momentos donde podemos guardar silencio ante Él. Donde mejor es callar y donde sentir todo su amor que nos abraza y nos envuelve. Pedro se había equivocado y mucho. La Biblia nos enseña que no soportó la presión y la circunstancia y terminó negando al maestro antes que el gallo cante 2 veces, le negó 3 veces. Pero la Biblia nos desnuda este personaje y nos enseña que después de haber escuchado el gallo y acordarse de las palabras del Señor, dice que él se cruzó con la mirada del maestro. Y cuando él se cruzó con la mirada del maestro, se encontró con esa mirada de amor y de compasión que le dijo, te lo dije. Pero dice la Biblia que Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Judas tuvo otra actitud. Judas reaccionó ahorcándose, agravando la situación. Pero Pedro, dándose cuenta de que se había equivocado, que había hablado de más, que cuando él le dijo al maestro, si es necesario yo voy a morir contigo en la cruz, no lo pudo soportar ni una noche. Hay veces que nuestras palabras no las podemos sostener ni por un día. Hay veces que hablamos tan fácilmente a Dios y de Dios. Es más, me asusta la cantidad de gente que utiliza el nombre de Dios en vano, diciendo constantemente que Dios me dice, Dios me habla, Dios me ha dicho, Dios me ha mandado. Pero después sus vidas no lo sostienen. Sus propias vidas no sostienen lo que Él dice. Y por eso yo enseño en esta iglesia y en este púlpito que no es importante lo que se hable, lo importante es lo que se haga. Pedro no pudo sostener una noche sus dichos. No pudo sostener su promesa más profunda a su maestro diciéndole, Señor, yo voy a morir contigo. Y ante la amenaza de una simple criada lo negó de la peor manera, lo negó con juramento y maldiciéndolo. Pedro estaba frente a esa muchacha diciendo, yo te juro que no conozco a ese maldito. No lo pudo sostener ni una noche y cuando él se dio cuenta que era tiempo de callar. Y hay momentos que en la presencia de Dios es mejor callar. Y dice que Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pero fue la sorpresa de las mujeres, las que fueron temprana a ver el cuerpo del Señor después de la resurrección. Y fueron al sepulcro a ver si lo encontraban o no. Y dice que los ángeles estando ahí le decían precisamente a la mujer, no está aquí, ha resucitado. Pero vayan y díganle a todos los hermanos y a Pedro que los espero en Galilea. Es como que en determinado momento Jesús le está diciendo, necesito hablar con vos. Necesito que me escuches y no que hables. La Biblia nos enseña que es en el mar de Tiberias la tercera vez que Jesús se presenta ante sus discípulos. Produce un milagro, la multiplicación de los peces, pero es el momento de hablar con Pedro. Y es el momento de aclarar las cosas. Y entonces dice la Biblia que Jesús, delante de todos los discípulos, le dice a Pedro, Simón, Simón, y le va a hacer una pregunta incisiva, ¿me amas? Y otra vez Pedro responde rápido, habla rápido. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces dice la Biblia que Jesús le va a decir a Pedro, apacienta mis corderos.
Pero volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te ama. Pero lo respondió demasiado rápido. Y le vuelve a preguntar la tercera vez, y entonces ahí le cae la ficha a Pedro. Y hay momentos que nos cae la ficha porque Dios nos habla, nos dice, pero no escuchamos, hablamos, argumentamos. Entonces Pedro se entristeció porque le cae la ficha y se da cuenta que está respondiendo por responder. Y entonces dice que Pedro le dice: he aquí que tú lo sabes todo, ¿qué te voy a decir? Si vos conocés mi corazón, si vos sabés lo que me está pasando, si vos sabés que a pesar de la traición yo te amo profundamente. Y hay momentos que nuestras vidas delante de Dios lo único que le expresan, quizás de rodillas con el cuarto cerrado, nuestro amor profundo a Dios. Y entonces dice que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, cuando eras joven hacías lo que querías, pero cuando ya seas grande, otro tomará la decisión por vos, dándole a entender muchas cosas. Y una de las cosas que le quiso entender o hacer entender a Pedro es que mientras sos una criatura espiritual, mientras todavía hay mucho de lo tuyo, mucho de vos mismo, vas a hacer siempre lo que querés. Pero cuando me dejas a mí, cuando madures, cuando seas una persona madura conmigo, cuando entienda quién es el que manda, ya no vas a hacer vos cualquier cosa. Las decisiones las voy a tomar yo y vos vas a obedecer. Y añadiendo todo, sencillamente le dijo: sígueme. Y ese sígueme representa el abrazo de Dios. Ese sígueme de Jesús a Pedro, otra vez, después de semejante error, es el abrazo de Dios. Es el abrazo de misericordia que lo rodea y lo envuelve. Cuando necesitamos ser abrazados por Dios, cuando necesitamos restauración. Les dije que hay dos salmos muy específicos en la vida de David: el Salmo 51 y el Salmo 32. A vista de todo el pueblo, ante la amonestación del profeta Natán, cuando Natán le hace ver a David el error que había cometido, la Biblia nos enseña que David se postró en tierra 7 días a ojos y a vista de todo Israel. Durante 7 días David va a ayunar, no va a comer y va a estar tirado en el piso, tirándose tierra en la cabeza, arrepentido del daño que había hecho. La Biblia nos enseña que Natán le dijo que Dios lo iba a perdonar, pero él sabía que le había fallado tanto a Dios, que lo único que él necesitaba era su misericordia. Es por eso que ahí durante esos 7 días compone el Salmo 51 y el 32. Y quienes sigan la cronología bíblica, ustedes encuentran que el Salmo 51 entraría perfectamente en los primeros días de David, donde él suplica, pide el perdón de Dios. Pero el Salmo 32 es cuando David termina y se da cuenta que Dios lo ha perdonado. Por eso usted va a encontrar en el Salmo 51 palabras como: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, ahí está David confesando su pecado. Está pidiéndole a Dios misericordia. En el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Le está rogando David, le está pidiendo misericordia a Dios. Le termina recordando a Dios en ese mismo salmo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado vos no lo despreciás. ¿Qué le está diciendo David a Dios? Vos no me podés echar porque yo estoy arrepentido, mi corazón está quebrado. Pero cuando en el Salmo 32 empieza a escribir, se nota y nos damos cuenta que David recibió esa restauración que tanto anhelaba. Porque arranca el Salmo 32 diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado.
David está diciendo, feliz es el hombre a quien Dios lo perdona. Feliz es el hombre a quien Dios no lo culpa de pecado. Es el hombre que encuentra la redención y la restauración. Es el hombre que se da cuenta que por más que haya hecho lo que haya hecho, el perdón de Dios es suficiente para levantarlo y restaurarlo y llevarlo a los niveles que él quería. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque día a día y anoche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió el verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, termina diciendo, has perdonado mis pecados. Y entonces termina el Salmo 32 con el versículo que hemos empezado. Muchos dolores hay para los impíos, pero a los justos, a los que encuentran el perdón, le rodea, le abraza la misericordia. Y así termina David, sintiéndose abrazado por Dios, sintiéndose restaurados por Dios. Cuando Samuel redacta en su libro esto, dice en 2 Samuel, entonces David se levantó de la tierra. Y el pecado sí que nos postra. El pecado sí que nos destruye, nos quita, nos roba. Jesús dijo que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Esas son las obras que él hace. Y cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, él destruye todo lo que toca. Destruye nuestra familia, destruye nuestra finanza, destruye nuestra persona. Pero cuando la gracia de Dios te abraza, cuando el abrazo de Dios te envuelve, te levantás de cualquiera fuera el estado. Jamás me imaginé que Dios me podía levantar de semejante ruina. Y la Biblia nos dice que cuando David alcanzó el abrazo de misericordia de Dios, se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová para adorar a Dios. Se levantó de las cenizas y lo adoró. Se sintió abrazado por Dios, rodeado por la misericordia de Dios. Y dice que entonces se llegó a Betsabé, su esposa, la que tomó por esposa haciéndose cargo. Y Dios consoló el corazón de Betsabé y le otorgó un hijo que no fue nada menos y nada más que Salomón, al cual dice la Biblia, Jehová amó. Después de semejante situación, la restauración de Dios, la respuesta de Dios fue Salomón, el rey más extraordinario de la historia bíblica. Dios te puede levantar de cualquier estado si en esta tarde sos capaz de recibir el abrazo de Dios. El abrazo de misericordia de mi Dios. Los sacerdotes, como representantes de Dios, tenían el deber y la obligación de bendecir al pueblo. La Biblia nos enseña que cuando Dios estableció el sacerdocio, le dijo cómo hacerlo. Y ellos tenían la obligación estatutaria de pararse delante del pueblo y bendecirlo. Y a mí me gustaría que usted y yo podamos leer lo que era esa bendición sacerdotal. Los sacerdotes, por mandato de Dios, cuando se paraban ante el pueblo, por mandato de Dios, a Moisés le fue dicho que le diga a Aarón y a sus hijos, así bendecirás a los hijos de Israel. O sea, ahí la Biblia, y deja la placa, ahí la Biblia está diciendo, de esta manera vas a bendecir. ¿Y cómo se bendice? De esta manera. Así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El deseo más profundo de los sacerdotes, puesto en palabras de parte de Dios, es que Dios
tenga tanta misericordia de tu vida que te abrace y te envuelva. Porque el éxito de un hombre y de una mujer dependerá en gran parte que sea abrazado, rodeado por la misericordia de Dios. Y es por eso que en esta noche solamente te pregunto si es este tu deseo. Si este es tu deseo, ¿por qué no dejas que Él te abrace con su amor? Si este es tu deseo, levantarte del fango, del polvo de la tierra, restaurar tu casa, tu familia, salir adelante con la bendición de Dios. Si este es tu deseo, ¿por qué no dejas que en esta tarde, noche, el Señor te abrace con su amor?